Saludos, comunidad de Oberon. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para que sepamos si están disfrutando de nuestras historias contadas. Prepárense para escuchar relatos que ocurrieron en Ciudad Juárez. Ahora mismo. Soy Mía, y necesito que alguien me dé un consejo, o me ayude de alguna manera. No sé bien cómo empezar, porque todavía estoy intentando entender lo que pasó conmigo y con mi hija en Ciudad Juárez, y nada de lo que diga parece tener sentido. Es difícil admitir estas cosas, pero siento que si no las cuento, voy a enloquecer sola con este miedo. Mi esposo y yo decidimos pasar el día en familia cerca de la presa que está fuera de la ciudad, un lugar al que siempre vamos cuando queremos alejarnos un poco del ruido de la rutina. Estábamos con nuestra hija, Sofía, de 7 años, que ese día estaba particularmente animada, corriendo de un lado a otro, riendo y jugando. La presa parecía tranquila, casi desierta, con algunas familias dispersas, pero nada que se acercara al bullicio de un fin de semana. Trajimos una toalla, algunas frutas y agua, pensando en disfrutar la tarde. Sofía salió corriendo antes que nosotros, como siempre, con esa energía que parece no tener fin. Hasta ese momento, todo era normal, nada extraño. Mientras montábamos nuestro pequeño picnic a la orilla, noté que Sofía se detuvo cerca del agua, sola, pero riendo y hablando algo que no podíamos escuchar bien. Pensé que estaba jugando a imaginar, como siempre hace, pero algo en el tono de su risa me dio un escalofrío. Mi esposo también lo notó y llamó su atención para que no se acercara demasiado al agua, porque la corriente de la presa es traicionera. Sofía nos miró con esa sonrisa de confianza que a veces da miedo de lo segura que es, y siguió riendo. Me acerqué a ella, ya preocupada, y le pregunté con quién estaba hablando, esperando que fuera algún amigo imaginario común o incluso algún animal que hubiera visto. Para mi sorpresa, Sofía respondió claramente: «La chica mojada». Mi corazón se aceleró. Intenté reír, tratando de aparentar calma, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. ¿Chica mojada? ¿Quién es esa hija?, pregunté, intentando no mostrar miedo. Señaló hacia el agua, exactamente hacia donde estaba, y dijo que la chica la había invitado a nadar. Miré a mi esposo, que ahora parecía tan inquieto como yo, y nos dimos cuenta de que no había nadie más en la presa además de nosotros tres. Nada, ni sombra, ni reflejo, nada. «Pero hija, no hay nadie allí. Estás sola», dije, intentando sonar firme. Sofía me miró como si no entendiera qué había de malo, y repitió, casi impaciente: «Estoy aquí con ella, mamá. Quiere que nade». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era imposible negar que mi hija estaba viendo algo que nosotros no podíamos ver. Intenté convencerme de que era solo la imaginación de una niña, tal vez un reflejo de luz o de ramas en el agua, pero no había nada que explicara la forma en que interactuaba con algo invisible. Mi esposo intentó acercarla hacia la orilla, pero Sofía retrocedió algunos pasos, riendo y hablando sola. Parecía genuinamente feliz, como si estuviera jugando con una amiga real, y no con un fantasma o algo extraño. «Por favor, ven, Sofía, no queremos que te lastimes», dijo él, pero ella solo repitió: «La chica mojada me va a enseñar a nadar. Es mi amiga». Comencé a sentir un miedo que no podía racionalizar. El instinto de madre me decía que la sacara de allí de inmediato, pero la niña parecía hipnotizada, entregada a esa presencia invisible. Intenté acercarme despacio, extendiendo la mano para que volviera. «Sofía, vamos a jugar un poco aquí en la arena. Mira las piedras bonitas que encontramos», dije, señalando algo banal, esperando distraerla. Pero siguió mirando al agua, hablando animadamente con esa amiga invisible, y no pude identificar ninguna sombra o movimiento que justificara lo que veía. Mi esposo estaba pálido, murmurando que lo mejor sería irnos, pero por alguna razón que no puedo explicar, no lograba moverme. Era como si el lugar nos retuviera. Sofía comenzó a reír más fuerte, y de repente dijo:
Mira, va a sumergirse ahora, mamá. Mi corazón casi se sale del pecho. Mi esposo corrió para sujetarla, y yo también me apresuré, tomándola de la mano. Tan pronto como la tocamos, se asustó, como si la interrumpiéramos de algo importante, pero no lloró. Solo nos miró confundida. ¿Por qué me están molestando? Esa frase sencilla me hizo darme cuenta de que, para ella, aquello era real, y no tenía la menor idea de peligro. Decidimos alejarnos del agua, caminando lentamente hacia nuestra toalla. Sofía seguía murmurando, señalando lugares vacíos y riendo ocasionalmente. Intenté preguntarle sobre la chica mojada, pero solo decía que estaba enseñándole a nadar y que no debíamos tener miedo. Mi esposo y yo nos miramos, sin saber qué decir. Era imposible explicar de forma lógica, y la sensación de impotencia me dejó mareada. Cada paso que dábamos parecía pesado, como si la presa nos sujetara. Después de unos minutos, logramos sentarla en la toalla, ofreciéndole agua y frutas. Ella aceptó, todavía sonriendo y mirando hacia el agua, pero finalmente dejó de hablar con la amiga invisible. Respiré hondo, tratando de recomponer mi pensamiento, pero el miedo no desaparecía. Le pregunté si quería jugar en otro lugar, y ella aceptó, como si nada hubiera pasado, pero sabía que esa sonrisa escondía algo que no comprendíamos. En el auto, Sofía se durmió rápidamente, agotada por la actividad del día. Mi esposo y yo nos miramos en silencio, sin poder decir nada. Sabíamos que aquello no era solo imaginación de niña, pero también sabíamos que no había forma de probarlo. Pasé todo el viaje mirando por el espejo retrovisor, esperando ver alguna sombra, algún reflejo, cualquier cosa, pero no había nada. Al llegar a casa, intenté seguir con la rutina normal, pero algo en mi mente se negaba a olvidar lo que había pasado en la presa. Todavía siento como si esa presencia invisible nos hubiera observado incluso después de habernos ido. En los días siguientes, intenté actuar con normalidad, pero todo me recordaba a la presa. Sofía parecía tranquila, como si nada hubiera pasado, pero a veces la veía mirando a rincones vacíos de la sala, riendo bajito, como si hablara con alguien que solo ella podía ver. Pregunté casualmente por la chica mojada, y ella respondió con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Ella me enseñará a nadar otra vez cuando vayamos a la presa. Traté de no mostrar miedo, pero el nudo en la garganta se apretaba cada vez que lo mencionaba. Una noche, antes de dormir, Sofía empezó a hablar sola otra vez, susurrando palabras que no entendía, y la observé desde el cuarto contiguo. Reía y movía las manos, como si recibiera instrucciones. Me acerqué despacio, intentando convencerme de que era solo fantasía infantil. Le pregunté quién era, y respondió suavemente: «La chica mojada me está enseñando a flotar». Mi cuerpo se estremeció, y por un instante sentí que iba a desmayarme. No había forma de racionalizar eso. Al día siguiente, decidimos salir a la ciudad para comprar algunas cosas, tratando de distraernos. Durante el camino, noté que Sofía seguía distraída, mirando por la ventana y sonriendo sola, como si respondiera a alguien invisible. Le pregunté con quién hablaba, y solo dijo que era la chica de la presa, que la invitaría de nuevo a nadar cuando hubiera tiempo. Mi esposo trataba de minimizar la situación, diciendo que solo tenía una imaginación activa, pero yo sabía que había algo diferente, algo que no podíamos ver. Intentamos contarle a amigos lo sucedido, pero siempre parecía imposible explicarlo sin sonar loca. Nadie entendía ni creía. Eso solo aumentaba mi sensación de aislamiento. Algunas noches, escuchaba risas suaves provenientes del cuarto de Sofía y me quedaba dudando antes de entrar. Ella siempre sonreía, miraba rincones vacíos y hablaba de la chica mojada con una calma impresionante. Una tarde, decidí llevarla de regreso a la presa, pensando que quizás enfrentando la situación podría alejarse de esa presencia. Pero al llegar, Sofía corrió hacia el agua, llamando a la chica mojada con entusiasmo. Mi esposo y yo
Tratamos de detenerla, pero era como si estuviera hipnotizada. Sentí un pánico verdadero, diferente a cualquier cosa que haya sentido antes. Era miedo real, miedo de perder a mi hija ante algo que no podíamos comprender. Nos quedamos a la orilla, intentando hablar con ella, pero Sofía estaba concentrada en el agua, riendo y conversando animadamente. Grité su nombre un par de veces, y de repente se volteó hacia nosotros como si nos viera por primera vez diciendo: «No pueden venir, ella me va a enseñar a nadar». La firmeza en su voz me paralizó. No era solo una niña jugando. Había algo allí que ella veía claramente y nosotros no. Regresamos a casa de inmediato. Durante el camino, Sofía se durmió, y mi esposo y yo nos miramos en silencio. Sentí una mezcla de alivio y terror, porque sabía que la presencia invisible aún existía, aunque no la viéramos. Pasé el resto del día intentando mantener la rutina, pero cada ruido extraño, cada sombra que se movía, me recordaba a eso. Mi corazón latía acelerado constantemente, como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché nuevamente risas suaves del cuarto de Sofía. Me acerqué despacio y la encontré sentada en el suelo, mirando hacia un rincón como siempre. Le pregunté qué hacía, y respondió suavemente: «Dijo que volverá mañana». Mi cuerpo se tensó. El detalle de «volverá mañana» me dejó claro que no era solo un juego de niña. Al día siguiente, Sofía se acercó a mí durante el desayuno y dijo con calma: «La chica mojada me enseñará algo nuevo hoy». No sabía si debía sonreír o llorar. Intenté mantener la calma y responder con naturalidad, pero el miedo apretaba mi pecho. Cada palabra de mi hija llevaba una certeza que yo no podía alcanzar, y me sentía totalmente impotente. Era imposible explicar a alguien, imposible buscar ayuda sin parecer loca. Pasé a evitar lugares cercanos al agua, y aún así, la chica mojada continuaba presente. Sofía miraba rincones vacíos, hablaba sola y sonreía. A veces parecía señalarle a la presencia algo que nosotros no entendíamos, como si participara en un mundo paralelo. No podía interactuar con eso, solo observar, sin saber si debía asustarme o sentir alivio de que estuviera segura. Mi esposo comenzó a distanciarse emocionalmente, tratando de racionalizar la situación, pero yo sentía que él también estaba preocupado, aunque intentara ocultarlo. Ya no podía ignorarlo. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, escuchaba nuevamente ese rizo suave y me sentaba en la puerta del cuarto, temiendo mirar. Cada instante me sentía más atrapada en un misterio que parecía crecer, sin explicación ni control. Cierta tarde, noté que Sofía había desaparecido del patio. Corrí a buscarla y la encontré de pie al borde del pequeño lago que tenemos en el fondo, mirando fijamente el agua. Cuando me vio, sonrió extrañamente y dijo: «Hoy me enseñará a nadar mejor». El miedo me paralizó. No era juego de niña. Era como si algo la llamara y yo no tuviera poder para impedirlo. Decidimos entonces que era momento de buscar ayuda, pero no sabía de quién. Psicólogos, profesores, familiares. Nadie podría creerlo, y la idea de llevarla al hospital infantil me parecía innecesaria, porque Sofía estaba perfectamente bien físicamente. El problema era lo invisible, lo que no se puede tocar ni probar. Y cuanto más intentábamos protegerla, más intensa parecía la interacción con la chica mojada, casi como si fuera una sombra inseparable. Hoy escribo esto con la esperanza de que alguien pueda aconsejarme. Sofía sigue conversando con la chica mojada, riendo, aprendiendo cosas que yo no puedo ver. No sé si es peligroso o simplemente inusual, pero siento que algo cambió dentro de ella y dentro de mí también. Intento mantener la calma, pero la presencia invisible está siempre ahí, recordándome que existen cosas que no podemos comprender. No sé qué pasará, pero sé que, de alguna manera, la chica mojada todavía está entre nosotros y quizás siempre estará. Hola, mi nombre es Anaí
y mi hijo Leonardo y yo fuimos al cementerio de Ciudad Juárez para llevar flores a la tumba de mi madre. Era un día común, ni muy caluroso ni muy frío, y Leonardo estaba emocionado porque podía elegir las flores que más le gustaban. Mientras caminábamos entre las filas de tumbas, él sostenía mi mano con fuerza, mirando curioso cada lápida que encontrábamos. Le hablaba de mi madre, tratando de mantener un tono ligero, pero sentía un nudo en el pecho, mezcla de nostalgia y tristeza. El cementerio estaba silencioso. Solo se escuchaban los pájaros y el viento entre los árboles. A cada paso, sentía una familiaridad extraña, como si ese lugar guardara secretos que no comprendía. Leonardo corrió un poco adelante y se detuvo de repente. Lo miré y vi que estaba fijando su atención en una lápida sin nombre ni inscripción. Fruncí el ceño, confundida. «Mamá, ¿aquí duerme el hombre que me saluda?», preguntó Leonardo con su voz suave e inocente. Me quedé parada, sorprendida, sin entender de qué hablaba. Señalaba la lápida vacía con seriedad, sin ningún atisbo de juego. Traté de sonreír y le dije que no conocía a ningún hombre allí, que probablemente era solo una lápida antigua o olvidada. Pero insistió como si estuviera seguro de lo que decía, y siguió describiendo al hombre. «Su cara está toda rayada, mamá», y me sonrió desde detrás de la piedra. Mi corazón se encogió, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Respiré profundo, intentando calmarme y pensar si tal vez había imaginado o confundido alguna sombra o piedra rota. Seguí caminando con él, intentando apartar la sensación incómoda que crecía. Leonardo no quitaba los ojos de la lápida y parecía esperanzado, como si aguardara que el hombre apareciera de nuevo. Miré a las demás tumbas, todas normales, con fotos y nombres, y me sentí extraña ante aquella lápida vacía. Le pregunté si quería elegir otras flores, pero negó con la cabeza, insistiendo en esperar. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Ese comportamiento no era común en un niño de 4 años, que normalmente se distrae con cualquier detalle colorido o divertido. Entonces comenzó a hablar con más detalle, señalando el espacio detrás de la lápida. «Está ahí, mamá, y quiere que le hable». Sentí un escalofrío, pero intenté sonreír para no asustarlo. Pregunté quién era él, y Leonardo respondió que era un hombre que vivía allí y que siempre aparecía para saludar a las personas. Habló con tanta naturalidad que me dejó confundida. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era solo imaginación infantil, tal vez producto de películas, cuentos o sueños, pero algo en su tono de voz era demasiado firme para ser inventado. Mientras intentaba decidir qué hacer, una ráfaga de viento pasó entre los árboles, moviendo las flores que Leonardo sostenía. Se acercó a la lápida, tocando la fría piedra suavemente, como si tratara de sentir alguna presencia. Le pregunté si quería irnos bien, pero solo sonrió, señalando la lápida y diciendo: «Está contento ahora». Mi estómago se revolvió. Empecé a sentirme observada, aunque no hubiera nadie alrededor. Miré a mi alrededor. Los senderos estaban vacíos. Nadie caminaba ni hablaba. Solo el pesado silencio del cementerio y el crujir de las hojas. Intenté jalarlo hacia atrás, diciéndole que ya habíamos puesto flores a la abuela y que era hora de irnos, pero se aferró a mi mano con fuerza. «Solo un minuto más, mamá. Quiere mostrarme algo», dijo. Sentí como el pánico crecía dentro de mí. Sabía que debía mantener la calma, pero mi cuerpo estaba tenso y el corazón me latía rápido. Respiré profundo, intentando organizar mis pensamientos. Miré la lápida de nuevo y por un instante juraría haber visto un bulto detrás de ella, pero quizás solo era mi mente jugándome una broma debido a la descripción de mi hijo. Leonardo comenzó a murmurar palabras que no entendía, pequeñas frases, casi como si hablara con alguien invisible. Mi instinto de madre me decía que lo sacara de allí inmediatamente, pero algo me paralizaba, una mezcla de miedo y curiosidad. Miraba hacia mí con una sonrisa tranquila y decía que el hombre quería flores rojas.
Tomé la única flor roja que teníamos y la puse sobre la lápida, tratando de parecer natural, aunque mi corazón latía con fuerza. Aplaudió en silencio, como si hubiera cumplido una misión, y señaló hacia un rincón del cementerio. «Ahora estará feliz», dijo. Decidí que era hora de irnos, pero Leonardo se resistía. Comencé a distraerlo hablando de historias de la abuela y recuerdos felices, intentando apartar su mirada de la lápida vacía. Él reía y jugaba, pero de vez en cuando miraba hacia atrás, a ese espacio vacío, comentando en voz baja: «Sigue allí, mamá». Sentí un escalofrío en la espalda, como si algo realmente nos estuviera observando. Respiré profundo, intentando mantener la calma. Al llegar al coche, respiré hondo e intenté reír, pensando que quizá era solo nuestra imaginación. Leonardo parecía satisfecho, pero seguía mirando hacia la lápida vacía, murmurando bajito palabras que no logré escuchar. Conduje hacia casa, pero no podía quitarme de la cabeza aquel rostro, toda rayada, que él había descrito. Intenté convencerme de que era solo la mente infantil, pero un peso en el pecho no me dejaba olvidar. Incluso en casa, volvió a hablar sobre el hombre sonriendo detrás de la lápida, como si nada hubiera pasado, como si fuera lo más natural del mundo. Esa noche, después de acostar a Leonardo, no pude dejar de pensar en lo que él había dicho. Revolví mi mente buscando explicaciones racionales. ¿Habría confundido alguna sombra? ¿Alguna estatua antigua del cementerio? Pero todo parecía extraño. La forma en que describió el rostro rayado, la sonrisa que decía haber visto, era demasiado detallada para ser imaginario. Me senté en la sala, con las manos en el regazo, recordando cada palabra. La casa estaba silenciosa, pero sentía una presencia extraña, casi imperceptible, que me inquietaba. Al día siguiente, decidimos volver al cementerio. Quería entender mejor lo que Leonardo estaba viendo. Él estaba emocionado, sosteniéndome la mano con firmeza, y empezó a hablar del hombre durante el camino. «Mamá, hoy me va a mostrar su jardín», dijo. Sentí mi respiración atrapada. Intenté sonreír, pero por dentro estaba inquieta. Al llegar a la misma tumba, la lápida seguía sin nombre. Parecía normal, pero Leonardo se agachó y miró detrás de la piedra, murmurando algo que no pude entender. «Él quiere a las personas amables, mamá. Tú eres amable con él», dijo Leonardo, mirándome con esa sonrisa tranquila, como si fuera natural hablar del hombre invisible. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté si quería jugar en otro lugar, pero insistió en quedarse allí, mirando detrás de la lápida. Cada palabra suya me dejaba más inquieta. Empecé a sentir un peso extraño, como si los ojos de alguien realmente nos observaran. Mientras intentaba calmar a mi hijo, noté algo que me hizo detener la respiración por un instante. Marcas leves, casi como rayones finos, estaban en la superficie de la piedra. Intenté no pensar que pudiera ser obra humana, pero mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomé la mano de Leonardo y le dije que nos fuéramos, aunque él no quisiera. Solo asintió, como si supiera que debíamos irnos, pero murmuró bajito: «Él nos esperará mañana». De regreso a casa, guardé silencio. Leonardo hablaba normalmente de flores y de la abuela, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Traté de buscar explicaciones racionales, quizá eran marcas antiguas, señales de desgaste natural, pero la descripción de mi hijo era demasiado precisa. Por la noche, cuando él dormía, me senté en la cocina, mirando por la ventana, sintiendo como si alguien nos observara. No pude dormir bien, y cualquier ruido parecía amplificarse. En los días siguientes, Leonardo insistía en volver al cementerio. Hablaba con el hombre invisible como si fuera un amigo, preguntando si estaba contento con las flores, si quería que volviéramos otro día. Yo sentía una mezcla de miedo y curiosidad. Cada vez que llegábamos a la lápida, él miraba detrás de ella y sonreía, diciendo que nos había visto de nuevo.
Intenté no mirar demasiado, pero no podía evitarlo. La sensación de que alguien nos vigilaba se volvía más fuerte. Un día decidí grabar con el celular lo que pasaba, pensando que quizá podría ver algo que mis ojos no captaban. Leonardo se emocionó, explicando cómo hablar con el hombre, señalando qué debía filmar. Pero al revisar la grabación, no aparecía nada más que la lápida vacía y mi hijo sonriendo. Aún así, algo en el video me incomodó. Una sombra que parecía moverse detrás de la piedra, muy sutil, casi imperceptible. No pude identificar nada. Con el tiempo, noté cambios en Leonardo. Hablaba menos conmigo, pero más con el hombre invisible. A veces parecía responder preguntas que nadie le había hecho. Intentaba seguirle el ritmo, pero sentía un desasosiego creciente. Una vez me dijo: «Mamá, no le gusta que la gente tenga miedo», y mi corazón se disparó. Comprendí que ese encuentro inocente se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que yo no podía controlar. En una de nuestras visitas, Leonardo señaló algo en el suelo, cerca de la lápida, que yo no había visto antes. Pequeñas piedras alineadas formando un camino que llevaba detrás de la tumba. Empezó a caminar sobre ellas, murmurando con el hombre. Quise detenerlo, pero algo me paralizó, mezcla de miedo y curiosidad. Sentí que si lo tocaba, rompería una regla invisible, y no quería arriesgarme. Me quedé allí observando, con el corazón encogido. Después de esa visita, algo cambió en mí. Empecé a sentir su presencia incluso lejos del cementerio. Leonardo hablaba constantemente del hombre sonriente, mencionando detalles que yo no podía verificar. A veces sentía que alguien nos vigilaba en casa, pero al mirar no había nada. Empecé a preguntarme si todo era real o si la imaginación de mi hijo nos estaba atrapando en algo que yo no podía comprender. La duda crecía y no sabía si debía temer o simplemente aceptar. Una noche, desperté con Leonardo susurrando mi nombre. Señalaba un rincón de la habitación diciendo: «Está aquí, mamá, quiere mostrarme algo». Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. Miré hacia la oscuridad, pero no había nada visible. Él parecía tan tranquilo, tan seguro, como si fuera normal hablar con alguien invisible. Respiré hondo y me senté junto a la cama, intentando entender si todo esto era imaginación o si había realmente algo que yo no podía ver. En los días siguientes, noté que se había vuelto más introspectivo, como si tuviera secretos que nadie más podía comprender. Seguía insistiendo en visitar la lápida, aunque yo intentara convencerlo de quedarse en casa. Cuando llegábamos, hablaba bajito con el hombre, y yo lo observaba a distancia, con una mezcla de miedo y fascinación. Cada palabra que decía sonaba demasiado precisa, demasiado madura para un niño de su edad. Empecé a sentirme desplazada, como si me estuvieran dejando fuera de algo que no comprendía. Una tarde, mientras limpiaba la casa, escuché a Leonardo riendo solo en su habitación. Fui a ver y lo encontré conversando con el aire, gesticulando como si alguien estuviera allí. Le pregunté quién era y respondió con naturalidad: «El hombre que duerme detrás de la lápida me está mostrando cosas». Intenté mantener un tono ligero, pero mi estómago se encogió. Sentí que estábamos lidiando con algo que iba más allá de mi comprensión, algo que yo no podía controlar. Comencé a notar pequeñas coincidencias, objetos movidos, sombras que parecían seguirnos, ruidos leves que provenían de ningún lugar. Cada vez que mencionaba la presencia del hombre a otras personas, se reían o pensaban que era juego de niños. Pero yo sabía que Leonardo no mentía y sentía en mi cuerpo que algo extraño ocurría. Cada visita al cementerio reforzaba esta sensación y me preguntaba si estábamos entrando en un territorio que no debíamos explorar. Un día, Leonardo me dijo que el hombre quería que plantara flores en otra tumba, una que yo nunca había notado. Parecía emocionado y yo intenté acompañarlo, aunque con cierta reticencia. Al llegar, la tumba estaba casi borrada por el tiempo y había marcas de manos finas en la piedra,
como si alguien hubiera pasado los dedos repetidamente sobre ella. Sentí un escalofrío, pero Leonardo me miró y dijo: «Le gusta que yo venga, mamá. Me espera». Empecé a darme cuenta de que mi resistencia no cambiaría nada. Leonardo parecía tener una conexión que yo no podía interrumpir. Hablaba con el hombre como si fuera un amigo antiguo, contando cosas del día a día, haciendo preguntas y recibiendo respuestas que solo él podía escuchar. Yo trataba de concentrarme en mis tareas, pero sentía algo constantemente a nuestro alrededor, silencioso, esperando. Era una sensación extraña, de incompletitud y vigilancia. En una de las visitas, Leonardo se detuvo de repente, señalando una sombra detrás de la lápida, y dijo: «No quiere que tú veas, mamá, pero me ve a mí». Mi pecho se apretó. Quise protestar, pero no pude. Parecía haber una regla invisible que no podía romper. Leonardo se agachó y susurró algo que no pude oír. Luego me sonrió, como para tranquilizarme. Sentí miedo, pero también una extraña sensación de que estábamos presenciando algo que excedía nuestra comprensión. Aquella noche, intenté hablar con Leonardo sobre el hombre, preguntándole si tenía miedo. Negó con la cabeza y dijo: «No, mamá. Es amable conmigo». Intenté sonreír, pero mi corazón no dejaba de latir rápido. Sentí que había algo que no podía tocar ni controlar. Comencé a notar pequeños indicios en casa, objetos fuera de lugar, susurros leves que desaparecían cuando me acercaba. Todo parecía conectado a la presencia que Leonardo afirmaba sentir, pero yo no podía probar nada. Con el tiempo, acepté que Leonardo tenía su propia realidad, una que yo no podía alcanzar. Evitábamos mirar demasiado detrás de la lápida, pero él continuaba yendo solo, hablando bajito, como si fuera natural. Yo sentía que algo estaba allí, pero no sabía si era un espíritu, una proyección de su imaginación o algo que no podía comprender. La sensación de vigilancia y misterio permanecía constante, sin que nadie pudiera explicarla. Soy Andrés y mi hermano se llama Gael. Estábamos en la casa de nuestros padres en Ciudad Juárez durante las vacaciones de verano, revisando cajones antiguos mientras ellos estaban fuera. Yo estaba revisando un cajón de la sala que casi nunca se abría, lleno de papeles y objetos viejos. Entre cuentas antiguas y fotos amarillentas, encontramos un manojo de llaves oxidadas, sujetas a un anillo de metal oscuro. Gael tomó una y la giraba en la mano, riéndose de la idea de que alguna todavía pudiera servir. Curiosos, decidimos probar cada llave en las puertas del pasillo del segundo piso. Reíamos, imaginando que abriría la despensa o algún armario olvidado. Nada parecía funcionar, hasta que una de las llaves hizo un clic suave e inesperado. La puerta frente a nosotros se abrió lentamente, revelando una habitación que nadie recordaba haber usado. Un olor a humedad y madera vieja llenó el ambiente, y nos quedamos allí, mirando con asombro y curiosidad. Entré primero, empujando a Gael dentro de forma juguetona, como si fuera solo una aventura inofensiva. La habitación estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, polvorientas y amarillentas por el tiempo. Había una sensación extraña, como si nadie hubiera pisado allí durante décadas, pero al mismo tiempo, no parecía totalmente abandonada. Gael quitaba el polvo de las sábanas con la mano y reía nerviosamente, comentando que parecía una escena de película antigua. Tomé un viejo aparador de madera y examiné la llave que nos había llevado hasta allí, notando cómo estaba gastada, pero aún perfecta para la puerta. Intentábamos imaginar quién habría guardado ese espacio y por qué nadie hablaba de él en casa. Un reloj de pared detenido llamaba la atención, marcando las 3:15, aunque no sabíamos desde cuándo estaba parado. El silencio del lugar se mezclaba con el sonido distante de autos y aves de la calle. Sentí que esa habitación siempre había estado allí, pero que nadie quería encontrarla. Gael encontró un baúl en la esquina y trató de levantarlo. Era demasiado pesado.
Reímos juntos mientras empujábamos muebles para ver si había algo escondido debajo. Encontré un sillón con el tapizado rasgado y me senté, sintiendo cómo el polvo se levantaba y me hacía toser. La luz del pasillo entraba por la puerta, creando sombras largas sobre las sábanas y los muebles, haciendo todo aún más extraño. Por un momento, tuve la sensación de que alguien nos observaba, pero al mirar rápidamente atrás, no había nadie. Gael abrió un cajón de una cómoda y encontró algunas cartas antiguas, amarillentas, con la tinta casi borrada. Traté de leerlas, pero las palabras eran casi ilegibles. Sentimos un frío ligero en la espalda, algo que no podíamos explicar, y nos quedamos quietos por unos segundos, solo respirando. Decidimos que era mejor no mover demasiado nada, solo explorar con cuidado. Salimos de la habitación para mostrar la puerta a nuestros padres, riéndonos de la idea de que ellos lo encontrarían divertido. Planeábamos contar la historia como si fuera solo un descubrimiento divertido de hermanos. Volvimos por el pasillo, pero al llegar al lugar, algo nos dejó en silencio. La puerta ya no estaba allí. Solo había una pared lisa, sin pomo ni marcas de bisagra. Miré a Gael, que abrió la boca, sin saber qué decir. Golpeé suavemente la pared, buscando algún mecanismo, alguna señal de que fuera una broma, pero nada ocurrió. Intenté girar la llave en la pared, riéndome nerviosamente, pero era imposible. La sensación de extrañeza nos envolvió. Nuestra risa desapareció, sustituida por un silencio pesado, como si la habitación hubiera desaparecido en el tiempo. Volvimos a los otros cuartos buscando alguna otra puerta secreta, pero nada parecía fuera de lo común. Gael preguntó si realmente había visto bien, y confirmé que sí. Parecía demasiado real para ser imaginación. Fuimos a la cocina, tratando de racionalizar lo que había sucedido. Tal vez era un armario antiguo que había sido cerrado de manera extraña, pensamos, pero la pared estaba lisa, sin hendiduras, sin nada que recordara la puerta que habíamos abierto. Nos sentamos en la escalera, sin hablar mucho, solo mirando el pasillo y tratando de procesarlo. Sentí el corazón acelerarse sin motivo, y Gael parecía igualmente desconcertado. Ese silencio dentro de la casa era distinto, pesado, como si el lugar hubiera cambiado sin que nos diéramos cuenta. Más tarde, durante la cena, evitamos comentar la puerta con nuestros padres. Ellos estaban ocupados hablando de tareas y del trabajo, y no queríamos parecer locos. Cada uno de nosotros miraba discretamente el pasillo, esperando, sin saber qué esperar. Cada ruido en la casa nos hacía saltar un poco, recordando la habitación extraña. Gael trataba de disimular bromeando, pero yo notaba que estaba realmente inquieto. Yo también, y era difícil explicar por qué. Esa puerta había sido real, lo sabíamos, pero ahora no había manera de probarlo, y eso nos dejaba inquietos. Al día siguiente, volvimos al cajón de las llaves para intentar abrir la puerta nuevamente. Quería asegurarme de que no habíamos imaginado todo. El manojo estaba allí, intacto, aunque oxidado. Tomé la misma llave, la que había abierto la puerta, y fuimos al pasillo. Al mirar el lugar, la pared seguía lisa, imposible de abrir. Intenté girar la llave, empujar, incluso golpear con la mano, pero nada funcionó. Gael suspiró, frustrado, y dijo que tal vez habíamos imaginado todo. Pero la sensación de que algo extraño había ocurrido no nos abandonaba. Pasamos la tarde conversando sobre teorías, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez era un armario antiguo que nuestros padres habían cubierto y que ahora había sido removido sin que recordáramos. Tal vez alguien nos estaba jugando una broma, pero todo parecía improbable, considerando el estado de la llave y nuestra memoria de haber abierto la puerta. Sentí que algo en esa experiencia tenía vida propia. Gael también parecía inquieto, mirando cada rincón de la casa con cuidado. Incluso los sonidos de la calle parecían diferentes, más cercanos, más nítidos. Lo normal de la casa había cambiado sin razón aparente. Por la noche, antes de dormir, recordábamos la habitación.
Cada detalle venía a la mente: las sábanas, el baúl, el sillón, el olor a humedad y polvo. Gael susurraba que quería volver, pero sabía que era imposible. Yo también quería. Sentía que habíamos dejado algo importante atrás. Pero la pared estaba allí, firme, como si nada hubiera pasado. Cada vez que parpadeaba, esperaba que la puerta reapareciera, y cada vez que no lo hacía, sentía un nudo en el estómago. Dormimos mal, con imágenes de la habitación pasando por nuestra mente como flashes rápidos. Al día siguiente, decidimos salir a distraernos y tratar de olvidar la experiencia. Pero durante todo el paseo por el barrio, no podía dejar de pensar en la puerta. Cada pared, cada puerta que veía, parecía ocultar algo que no podíamos alcanzar. Gael estaba callado, algo raro en él, y yo también. Intentábamos encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Solo quedaba la pared, inmóvil, vacía, pero con el peso de algo que existió de verdad. Esa puerta había sido real, estábamos seguros, pero ahora no había manera de probarlo, y eso nos hacía sentir inquietos. Durante los días siguientes, evitamos hablar de la puerta con cualquier persona. En la escuela, en la calle, con amigos. Intentábamos actuar con normalidad, pero era imposible no pensar en ella. A veces, Gael y yo intercambiábamos miradas discretas, y solo eso bastaba para recordarnos la habitación. Nuestros padres no notaban nada, o quizás no preguntaban sobre nuestros descubrimientos, pero sentíamos que algo había cambiado entre nosotros. Incluso las cosas pequeñas, como el ruido de una puerta chirriante o un armario al abrirse, nos hacían mirar rápidamente, esperando ver la puerta reaparecer. Empecé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos: sombras, colores de la pared, crujidos del piso antiguo. Era como si la casa se hubiera transformado de repente, manteniendo todo igual pero ocultando algo esencial. Gael empezó a caminar más despacio por los pasillos, siempre atento. Yo también. Un día, decidimos explorar el ático, buscando alguna pista que explicara el misterio. Subimos con cuidado, llevando una linterna y la llave vieja. El ático estaba lleno de cajas antiguas y muebles que ni siquiera recordaba. Buscamos señales de una puerta escondida, pero solo había paredes normales. Sentí mi respiración acelerarse, imaginando que quizás la habitación se hubiera desplazado del lugar, aunque sabía que eso era imposible. Gael estaba tenso y finalmente dijo que tal vez era hora de dejar de buscar respuestas. Estuve de acuerdo, pero aún sentía una punzada de frustración. Esa puerta había sido real, habíamos estado dentro. Esa noche, me desperté con el sonido de pasos en el pasillo. Sentí que el corazón se me aceleraba, imaginando que Gael se estaba moviendo. Pero al levantarme, solo vi la pared lisa, intacta. Suspiré, tratando de calmar la respiración, pero había algo en la manera en que el silencio se expandía por la casa que me inquietaba. Parecía que la puerta aún estaba allí, en algún lugar, fuera de nuestro alcance. Gael despertó con mi suspiro, y nos miramos sin hablar. Ambos sabíamos que sentíamos lo mismo, la presencia de algo inexplicable. En el desayuno, tratábamos de actuar con normalidad, pero la memoria de la habitación planeaba sobre nosotros. Cada mirada que dirigíamos al pasillo nos recordaba el olor a humedad, las sábanas y los muebles cubiertos. Era extraño extrañar algo que había desaparecido tan rápido, pero la memoria estaba viva en cada detalle. Gael comentaba en voz baja que a veces quería volver al lugar, aunque sabía que ya no existía. Yo asentía, sin saber explicar por qué. Había algo en la experiencia que nos conectaba, un recuerdo que nadie más podía comprender. Decidimos entonces explorar otras partes de la casa que aún no conocíamos. Nada se comparaba con la puerta desaparecida, pero nos distraía. Encontramos una caja de juguetes antiguos, libros viejos, fotos que nuestros padres guardaban en silencio. Aún así, la habitación misteriosa permanecía en nuestra mente,
una presencia invisible que nos recordaba constantemente que había algo más allá de lo que podíamos ver. A veces tomaba la llave, la giraba en el bolsillo, y me imaginaba si de alguna manera aún podría abrir lo que había desaparecido. Cierta tarde, estando solos, decidimos jugar a abrir puertas por toda la casa, solo por diversión. Nada sucedió fuera de lo esperado, pero cada puerta que girábamos hacía que nuestras miradas se encontraran con una mezcla de expectativa y temor. Me di cuenta de que en realidad no esperábamos encontrar la habitación otra vez. Era solo un ritual silencioso para mantener vivo el recuerdo. Gael reía nerviosamente, y yo sonreía también, pero había una tensión en el aire que no se disipaba. Era como si estuviéramos en un territorio que conocíamos parcialmente, pero que siempre escondía algo fuera de nuestro alcance. Los meses pasaron y el verano terminó. Volvimos a la rutina de la escuela, amigos y compromisos diarios, pero incluso con la vida normal, la memoria de la puerta y de la habitación permanecía. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía un pequeño escalofrío. Gael también, y a veces nos encontrábamos mirando la pared lisa por unos segundos, sin decir nada. Es extraño cómo algo que duró tan poco en tiempo puede dejar una marca tan duradera en la memoria y en los sentimientos. En una futura visita a la casa, años después, todo parecía diferente. La casa había envejecido. Nuestros padres habían movido algunos muebles, pero la pared seguía lisa. Tomé la llave y la sostuve, recordando la habitación. Gael hizo lo mismo. Nuestras manos tocaron el metal frío simultáneamente, y por un instante hubo un silencio compartido, lleno de recuerdos que nadie más entendería. El misterio aún flotaba allí, invisible, pero presente. Era como si la habitación hubiera existido solo para nosotros, y nadie más pudiera ser testigo. Hablando con Gael después, nos dimos cuenta de que el tiempo no había disminuido la sensación de extrañeza. Cada recuerdo parecía vivo, cada detalle nítido como si hubiera ocurrido ayer. Hablábamos poco, pero la memoria era suficiente para conectarnos. A veces, en silencio, la llave giraba en la mano casi por instinto, y ambos sabíamos que era solo un intento de sentir de nuevo lo que había desaparecido. La puerta, la habitación, los muebles cubiertos, todo existió, y ahora era solo un recuerdo que llevábamos con nosotros. Nunca encontramos otra explicación, ni lo intentamos mucho. La experiencia nos enseñó que no todo necesita una respuesta, y que algunos misterios permanecen solo para ser sentidos, no resueltos. Gael y yo aprendimos a convivir con esa extrañeza, un secreto silencioso entre hermanos. La casa de nuestros padres en Ciudad Juárez seguía siendo normal, pero para nosotros siempre tuvo algo más, algo invisible que solo conocíamos. Era un misterio personal, imposible de compartir con alguien que no hubiera estado allí. Con el paso de los días, la vida siguió, pero siempre sentíamos una curiosidad silenciosa sobre la puerta. A veces, tomaba la llave y la sostenía en la mano, sintiendo el peso del metal frío, como si contuviera algo más que su función. Gael hacía lo mismo, pero nunca hablábamos del tema. Era como si la llave fuera un recordatorio de lo que existió y ahora nos escapaba. Cada ruido en la casa provocaba una reacción distinta en nuestro cuerpo, y cada sombra en el pasillo parecía tener un significado. Intentábamos racionalizarlo, pero la mente insistía en cuestionar lo que habíamos vivido. Una noche, me desperté con el sonido de pasos en el pasillo. Sentí que el corazón se me aceleraba, pensando que Gael se estaba moviendo. Pero al levantarme, solo vi la pared lisa, intacta. Suspiré, intentando calmar la respiración, pero había algo en el modo en que el silencio se extendía por la casa que me inquietaba. Parecía que la puerta aún estaba allí en algún lugar, fuera de nuestro alcance. Gael se despertó con mi suspiro, y nos miramos sin decir nada. Ambos sabíamos que sentíamos lo mismo, la presencia de algo inexplicable. En el desayuno, tratábamos de actuar con normalidad, pero la memoria de la habitación planeaba sobre nosotros.
Cada mirada al pasillo nos recordaba el olor a humedad, las sábanas y los muebles cubiertos. Era extraño extrañar algo que había desaparecido tan rápido, pero la memoria estaba viva en cada detalle. Gael murmuraba que a veces quería regresar, aunque sabía que ya no existía. Yo asentía, sin poder explicar por qué. Había algo en la experiencia que nos conectaba, un recuerdo que nadie más podía comprender. Decidimos explorar otras partes de la casa que aún no conocíamos. Nada se comparaba con la puerta desaparecida, pero nos distraía. Encontramos una caja de juguetes antiguos, libros viejos, fotos que nuestros padres guardaban en silencio. Aún así, la habitación misteriosa permanecía en nuestra mente. Una presencia invisible que nos recordaba constantemente que había algo más allá de lo que podíamos ver. A veces tomaba la llave, la giraba en el bolsillo y me imaginaba si aún podría abrir lo que había desaparecido. Cierta tarde, estando solos, decidimos jugar a abrir puertas por toda la casa, solo por diversión. Nada sucedió fuera de lo esperado, pero cada puerta que girábamos hacía que nuestras miradas se encontraran con una mezcla de expectativa y temor. Me di cuenta de que realmente no esperábamos encontrar la habitación de nuevo. Era solo un ritual silencioso para mantener vivo el recuerdo. Gael reía nerviosamente y yo sonreía también, pero había una tensión en el aire que no se disipaba. Era como si estuviéramos en un territorio conocido parcialmente, pero que siempre escondía algo fuera de nuestro alcance. Los meses pasaron y el verano terminó. Volvimos a la rutina de la escuela, amigos y compromisos diarios. Pero incluso con la vida normal, la memoria de la puerta y de la habitación permanecía. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía un pequeño escalofrío. Gael también, y a veces nos encontrábamos mirando la pared lisa por unos segundos, sin decir nada. Es extraño cómo algo que duró tan poco en tiempo puede dejar una marca tan duradera en la memoria y en los sentimientos. En una visita futura a la casa, años después, todo parecía diferente. La casa había envejecido, nuestros padres habían movido algunos muebles, pero la pared seguía lisa. Tomé la llave y la sostuve, recordando la habitación. Gael hizo lo mismo. Nuestras manos tocaron el metal frío simultáneamente, y por un instante hubo un silencio compartido, lleno de recuerdos que nadie más entendería. El misterio aún flotaba allí, invisible, pero presente. Era como si la habitación hubiera existido solo para nosotros, y nadie más pudiera ser testigo. Hablando con Gael después, nos dimos cuenta de que el tiempo no había disminuido la sensación de extrañeza. Cada recuerdo parecía vivo, cada detalle nítido como si hubiera ocurrido ayer. Hablábamos poco, pero la memoria era suficiente para conectarnos. A veces, en silencio, la llave giraba en la mano casi por instinto, y ambos sabíamos que era solo un intento de sentir de nuevo lo que había desaparecido. La puerta, la habitación, los muebles cubiertos, todo existió, y ahora era solo un recuerdo que llevábamos con nosotros. Nunca encontramos otra explicación, ni lo intentamos mucho. La experiencia nos enseñó que no todo necesita una respuesta, y que algunos misterios permanecen solo para ser sentidos, no resueltos. Gael y yo aprendimos a convivir con esa extrañeza, un secreto silencioso entre hermanos. La casa de nuestros padres en Ciudad Juárez seguía siendo normal, pero para nosotros siempre tuvo algo más, algo invisible que solo conocíamos. Era un misterio personal, imposible de compartir con alguien que no hubiera estado allí. Hasta hoy, cuando pienso en esa puerta, siento una mezcla de nostalgia e inquietud. La llave aún está guardada, y cada vez que la veo, recuerdo la habitación, las sábanas y el olor a humedad. No sé si algún día la puerta reaparecerá, o si solo fue algo temporal que tuvimos la suerte, o mala suerte, de presenciar. Pero sé que fue real, porque lo sentimos, lo vimos, y estuvimos allí. Y tal vez eso sea lo más extraño de todo, algo que desaparece por completo, pero deja marcas profundas en la memoria,
como si la casa nos hubiera mostrado un secreto que no debía ser revelado. Mi nombre es Manuel y lo que le pasó a mi padre me perturbó. Nunca fui de creer en cosas extrañas, pero lo que vi en esa pequeña funeraria en Ciudad Juárez todavía me deja sin aliento. Era un velorio íntimo, solo algunos familiares cercanos y amigos. Mi padre había fallecido esa mañana y la ceremonia estaba tranquila, sin alboroto. El encargado, un hombre bajo y cansado, comenzó a preparar el horno crematorio. Ese equipo siempre funcionaba, pero ese día parecía negarse a obedecer. Primero no encendía, luego se apagaba de repente. Yo estaba allí, intentando entender si era un fallo técnico o algo más. Mi hermano y yo nos miramos, preocupados. El encargado suspiró, manipulando los botones como si hablara con la máquina. Volvió a intentar encenderla, con una paciencia casi infantil, repitiendo el procedimiento varias veces. Entonces mi hermano, que hasta entonces estaba callado, comentó en voz baja algo que me heló la sangre. Él siempre decía que nadie lo quemaría, dijo, recordando una frase que mi padre repetía a modo de broma. No sé por qué, pero esas palabras hicieron que el ambiente se volviera extraño, pesado. No era solo tristeza, había algo en el aire que no podía explicarse. La sensación de que algo estaba mal se volvió evidente. Minutos después, percibí un olor extraño, casi carnoso, que no encajaba con el ambiente. Miré el ataúd cerrado y sentí un escalofrío. El cuerpo de mi padre seguía allí, intacto, cubierto con la sábana blanca y las flores que habíamos puesto. Pero ese aroma no provenía de la sala ni del exterior, parecía emanar del propio ataúd. Miré al encargado, que se veía nervioso pero intentaba mantener la compostura. Frunció el ceño y volvió a los controles. Cada intento solo producía pequeños chasquidos, como si se negara a cumplir su función. Intenté respirar profundo y convencerme de que era solo imaginación. Tal vez el calor del horno, la mezcla de flores o mi ansiedad, pensé. Pero el olor se volvía más intenso y denso, casi nauseabundo. Miré alrededor. Nadie más parecía notarlo, excepto mi hermano. Se frotaba las manos nerviosamente y murmuraba para sí mismo. La funeraria estaba en silencio, y el aire se sentía demasiado pesado. Me acerqué al encargado para preguntarle si había un problema técnico serio, pero desvió la mirada y no respondió claramente. La sensación de estar en un lugar normal, pero con algo extraño sucediendo, me dominaba. Quise salir, pero no podía. Era un momento de despedida, y la presencia del cuerpo de mi padre hacía imposible cualquier fuga. El encargado intentó encender el horno otra vez, y esta vez escuché un chasquido mayor, acompañado de un olor más intenso que casi me quemaba la garganta. Miré el ataúd y algo en mí quiso creer que era imposible, pero el aire parecía cargado con algo que no debía existir. Mi hermano me tocó el brazo, los ojos abiertos, sin necesidad de palabras. No sé cómo lo percibí, pero parecía que el olor provenía del propio ataúd. Mi corazón se disparó y sentí un frío que me recorrió de la barriga a la cabeza. Respiré despacio, intentando calmarme, pero cada segundo el aroma se volvía más insoportable. El encargado comenzó a sudar mientras manipulaba los botones, intentando arreglar lo que parecía una falla del equipo. Pensé que quizás era algún gas o reacción química extraña, pero nada en la rutina de la funeraria lo justificaba. Estaba solo con mi miedo, sin nadie que me diera una explicación racional. Entonces, mi hermano, en voz casi un susurro, dijo: «Es como si él hubiera avisado». El comentario me golpeó como un puño. Siempre conocí a mi padre como alguien supersticioso, pero nunca tomábamos sus palabras en serio. Ahora, con ese olor extraño y constante, todo parecía encajar de una manera que no quería aceptar. La sensación de terror aumentaba, y no era solo miedo, era algo más allá, algo que no podía racionalizar.
Miré a los familiares presentes. Algunos conversaban en voz baja, otros simplemente observaban en silencio, pero nadie más parecía percibir el olor que yo sentía tan intensamente. Era como si el aire a mi alrededor estuviera contaminado con algo que no debía existir. Mi hermano me miraba, y sin palabras entendimos que ambos estábamos sintiendo lo mismo. Una mezcla de incredulidad, dolor y miedo nos dominaba. El encargado intentó encender el horno otra vez, y esta vez se escuchó un sonido extraño, metálico, como si la máquina estuviera viva y se negara a obedecer. Frunció el ceño, apretando botones y palancas, y murmuré para mí mismo que no podía estar pasando. El olor se intensificó y sentí que mi estómago se revolvía. Mi hermano me tomó la mano, y era evidente que ambos luchábamos para mantener la calma. Nadie más parecía notar nada, como si todo estuviera normal para los demás. Intenté abrir el ataúd, pero algo dentro de mí decía que era peligroso. No sabía si era instinto, miedo o algo indescriptible. El encargado continuaba intentando, cada vez más nervioso, como si presintiera que algo estaba mal. El olor seguía expandiéndose y comencé a notar una sensación extraña de calor proveniente del ataúd. No era el calor natural del horno, que aún no funcionaba. Era como si algo intentara salir del cuerpo. Respiré profundo, intentando convencerme de que todo era coincidencia. Pero mi corazón no dejaba de acelerarse, y el olor parecía hacerse más intenso a cada segundo. Mi hermano también parecía intentar racionalizar lo que sucedía. El encargado, ahora visiblemente tenso, comenzó a revisar los fusibles y la parte trasera de la máquina, como si eso pudiera resolver el problema. Nada funcionaba. Sentía que el ambiente estaba más pesado, casi sofocante. De repente, escuché un chasquido diferente, más profundo, proveniente del horno. Un olor aún más fuerte apareció, casi haciéndome vomitar. Mi hermano dio un paso atrás, asustado, y me aferré a la silla más cercana para no caer. Miré el ataúd y, por un momento, tuve la impresión de que se movía ligeramente, pero cuando parpadeé, parecía inmóvil. Era imposible, pero mi instinto me decía que algo extraño estaba sucediendo allí dentro. El encargado se detuvo y me miró, sudando, con los ojos abiertos de par en par. Intenté preguntarle si él sentía lo mismo, pero las palabras no salieron. Mi hermano habló en voz baja, casi tragándose sus palabras. «Esto no está bien. Esto no es normal». Asentí con un gesto, incapaz de hablar, mientras una sensación de pavor profundo se instalaba en mí. Mirar el ataúd era imposible, pero a la vez no podía apartar los ojos. Entonces escuché un murmullo, muy bajo, casi imperceptible. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar su origen, pero nadie más parecía oírlo. Era como si el aire mismo se hubiera convertido en una voz susurrante, indescifrable pero familiar. Un escalofrío recorrió mi espalda. El olor se volvió aún más intenso y mi estómago se revolvió. Mi hermano me agarró la mano con fuerza y entendimos que estábamos compartiendo el mismo terror silencioso. El encargado intentó apagar la máquina, pero nada ocurrió. El horno parecía tener voluntad propia. El olor se volvió casi insoportable y comencé a toser. Miré el ataúd y de repente tuve la sensación de que estaba más cerca de mí, como si se hubiera movido unos centímetros. Me alejé, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Mi hermano parecía congelado, incapaz de hablar. Toda la sala parecía estar en un ritmo distinto, fuera de la realidad que conocíamos. Empecé a cuestionar mi cordura. ¿Estaba imaginando todo? Pero mi hermano, normalmente calmado y racional, parecía sentir lo mismo. El olor no era fruto de la imaginación. No podía serlo. Era denso, concreto, casi sólido en el aire. Percibí que ambos estábamos atrapados entre la necesidad de ver el cuerpo y el miedo a lo que podríamos encontrar. Era imposible permanecer allí mucho más tiempo, pero salir parecía igualmente arriesgado. El encargado, con la frente empapada de sudor, parecía al borde del pánico. Se alejó del horno y comenzó a hablar solo.
como intentando convencerse de que todo estaba bien. El olor parecía reaccionar a nuestra presencia, más intenso cuando nos acercábamos al ataúd, casi disminuyendo cuando nos alejábamos. Comencé a caminar lentamente por el lugar, intentando encontrar algún punto seguro donde respirar sin sentir aquel aroma. No había ninguno. Mi hermano me volvió a tomar la mano y noté que estaba pálido. Intentó decir algo, pero solo balbuceó palabras sin sentido. El olor parecía penetrar hasta los huesos, no solo la nariz. Era algo íntimo, que invadía hasta los pensamientos. La sensación de que algo estaba muy mal se volvió aplastante. Sentía que no éramos meros espectadores. De alguna manera, estábamos involucrados en algo que no comprendíamos. Entonces, percibí un cambio en el aire, como si la sala respirara por sí misma. El olor se intensificó en oleadas, casi palpable. Mi hermano casi se desmaya, y tuve que sostenerlo. El encargado se quedó paralizado, mirando hacia nosotros como pidiendo ayuda, pero nadie sabía qué hacer. Todo allí parecía fuera del control humano. Después, sentí un sonido bajo, como si algo dentro del ataúd intentara salir. Un chasquido seguido de un leve crujido. Mi corazón se disparó y mi hermano me tomó la mano con tanta fuerza que comenzó a dolerme. La sala parecía cerrarse y el olor era insoportable. Quise gritar, pero mi voz falló. El encargado retrocedió chocando con una silla, claramente en estado de pánico. Nunca imaginé que algo tan cotidiano como un velorio pudiera volverse tan surrealista. Intenté convencerme de que era una reacción química o algún problema con el equipo, pero todo parecía imposible. El olor no provenía del horno, no venía de nada visible. Era como si el propio cuerpo tuviera una presencia que se manifestaba en el aire. No podía moverme sin sentir aquella presión invisible sobre mí. Mi hermano también estaba paralizado, con los ojos abiertos y respirando con dificultad. La sensación de impotencia era abrumadora. Entonces, algo cambió. El olor se intensificó aún más y sentí un calor extraño que subía del suelo. Parecía que el ataúd intentaba comunicarse conmigo, advertirme de algo. Mi hermano murmuró algo incomprensible, como una oración, mientras yo trataba de racionalizar todo. Pero no había lógica. Nada de aquello podía explicarse por ciencia o rutina. El encargado se alejó aún más, finalmente admitiendo que nada funcionaba como debía. Intenté hablar, pedir ayuda, pero mi garganta parecía bloqueada. El aire estaba pesado, cargado de algo que no era natural. Miré el ataúd y sentí una presencia muy cercana, casi tangible. La sensación de que mi padre estaba allí, de alguna manera consciente, me invadió, pero al mismo tiempo había miedo, un miedo que atravesaba mente y cuerpo. Mi hermano me empujó levemente, sugiriendo que debíamos salir de allí. Salimos de la sala, casi arrastrando al encargado, y el olor comenzó a disminuir un poco, aunque aún era perceptible. La sensación de que algo había sido despertado permanecía, y sentía mi corazón acelerado y mis manos temblorosas. Mi hermano y yo nos quedamos unos minutos afuera, tratando de recuperar el aliento. Incluso en la zona común de la funeraria, nada parecía normal. La rutina del lugar continuaba, pero para nosotros todo había cambiado. Volvimos a la sala algunas horas después, para terminar el velorio, pero el horno seguía inoperante. El encargado suspiró derrotado, y nosotros solo observamos, en silencio. El olor no desapareció por completo, y comprendí que no había nada que pudiéramos hacer. Era como si algo hubiera quedado allí, impregnado en el aire, imposible de eliminar. Mi hermano y yo nos miramos, sin necesidad de palabras. Sabíamos que algo había ocurrido, algo sin explicación. Luego, el cuerpo fue finalmente trasladado a otro lugar para la cremación, pero la experiencia continuó persiguiéndome. Cada vez que pienso en el olor, en la presión en el aire y en la imposibilidad de encender el horno, siento un frío en la espalda. Nunca volví a ver al encargado, y mi hermano también evita hablar del tema, pero no puedo olvidar. La experiencia fue real,
y nadie puede convencerme de lo contrario. Intenté distraerme, retomar mi rutina, pero los recuerdos de ese día aparecen sin aviso. Cada sonido extraño, cada olor intenso, me devuelve a esa pequeña sala. Siento que, de alguna manera, algo quedó allí, algo que trasciende cualquier explicación, y lo más perturbador es que no hay nada que podamos hacer para probarlo o negarlo. Es un recuerdo pesado, silencioso, que todavía me acompaña. Hasta hoy, cuando entro en una funeraria o veo un horno crematorio, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Es como si mi instinto recordara ese día y tratara de protegerme. Y no puedo convencerme de que haya sido solo coincidencia, un fallo técnico o mi imaginación. Lo que pasó en Ciudad Juárez fue real, y la sensación de presencia, el olor, la imposibilidad de encender el horno, todo todavía me persigue. Nunca encontré explicación para lo ocurrido, y no sé si alguna vez la encontraré. Pero aprendí a no ignorar señales, a no dudar de lo que los sentidos captan, incluso si la lógica intenta borrar todo. Mi padre murió, pero en esa sala dejó algo imposible de comprender, algo que desafía la razón. Y yo me quedo con eso, con el peso silencioso de ese olor y la sensación de que, de alguna manera, realmente no quería ser quemado. Es algo que llevo conmigo, y tal vez lo lleve para siempre. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Isabela. Me mudé a Ciudad Juárez hace unas semanas, buscando un lugar barato y cerca del centro. Encontré un departamento sencillo, con paredes un poco descascaradas y piso de cerámica, pero por el precio me pareció justo. El dueño parecía buena persona, rápido con los papeles y educado, y me entregó las llaves sin mucho trámite. El primer día, desempacé mis cosas y traté de acostumbrarme al silencio del edificio. Estaba emocionada por tener mi independencia, aunque sabía que iba a extrañar a alguien cerca. La cocina era pequeña, pero suficiente para mí, con una mesa en la esquina que cabía exactamente una persona. No sabía que esa mesa se convertiría en el centro de un misterio. A la mañana siguiente, desperté con el sol entrando por la ventana. Caminé hacia la cocina todavía en pijama, esperando prepararme para el trabajo. Fue entonces cuando lo vi. Una taza de café caliente estaba sobre la mesa, humeante, como si se hubiera hecho hacía pocos minutos. Me quedé parada, mirando fijamente, tratando de entender si me había olvidado de prepararlo. No recordaba haberme levantado antes de dormir. Tomé la taza con cuidado, pensando que el café podría haber sido dejado por el dueño o por algún vecino. Pero el edificio estaba silencioso y no conocía a nadie cerca. Sentí mi corazón acelerarse, respiré hondo y pensé, tal vez soñé que me levanté temprano y preparé café, pero la base de la taza estaba fría y húmeda, demostrando que realmente alguien la había colocado allí. Probé un sorbo, por curiosidad, y el café estaba perfectamente caliente, ni fuerte ni débil. Empecé a reír sola, nerviosa. Tal vez era una broma extraña de alguien, o incluso algo que no recordaba haber hecho. Pero, en el fondo, la sensación de que alguien me observaba comenzó a incomodarme. Al segundo día, sucedió de nuevo. Desperté y allí estaba la taza, caliente y humeante, con olor a café recién hecho. Me quedé paralizada unos segundos, sin saber qué hacer. Tomé mi celular y le saqué una foto, pensando en mostrársela al dueño o a algún amigo, solo para tener un registro. Lo llamé, medio incómoda, preguntando si alguien podría estar entrando al departamento sin que yo lo supiera. Él se rió, pero su risa no alivió mi incomodidad. «Ah, esto ya le pasó a otro inquilino», dijo el dueño. Al principio también pensó que era una broma, pero terminó mudándose deprisa. Nunca más quiso volver aquí. Casi me atraganto con mi propia saliva. Pregunté si sabía quién podría estar haciendo eso, y él negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Dicen que el anterior hacía lo mismo con el café todos los días, pero nunca se pudo confirmar.
Solo sé que se fue. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad, mezclado con confusión y curiosidad. En los días siguientes, continué despertándome con la taza sobre la mesa. Empecé a observar todos los detalles, si había algún olor diferente en el aire, si la cafetera había sido movida, si la puerta estaba cerrada. Todo parecía normal. Vivía sola y no había señales de intrusión. Aún así, el café seguía apareciendo, siempre caliente, siempre fresco. Pensé en instalar una cámara, pero sentí que sería invasivo, extraño, y de algún modo temía descubrir la respuesta. Una noche no pude dormir. Me quedé observando la mesa de la cocina desde lejos, preparándome para levantarme temprano y vigilar. Parecía absurdo, pero mi ansiedad era real. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un leve crujido en la puerta. Mi corazón se aceleró. Me quedé inmóvil, sosteniendo la manta. No sabía si era el viento, el edificio antiguo acomodándose, o algo más. Después de unos segundos, el silencio volvió. Pero la sensación de que alguien me observaba no se fue. A la mañana siguiente, la taza estaba allí, como siempre. Pero esta vez noté una marca en el platito, un pequeño rasguño que no había visto antes. Mi cerebro buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna tenía sentido. Empecé a dudar de mí misma, pensando que quizá estaba imaginando señales que no existían. Pero cada mañana se repetía la misma escena. La taza caliente, el aroma a café fresco y yo parada, sin saber si reír o llorar de nervios. Hablé con el dueño del departamento nuevamente, intentando sacar más información. Él solo suspiró, con el aire de quien ya ha contado la historia muchas veces. El anterior no lo soportó. Sentía que alguien estaba dentro del departamento, pero nunca vio nada, solo café. Se mudó de repente. Traté de imaginar qué tipo de persona haría eso, pero ningún humano podría ser tan discreto y constante. Incluso pensando en explicaciones normales, nada encajaba. Empecé a arreglarme para el trabajo con prisa, solo para salir de casa y no quedarme mirando la mesa. Pero por más que intentara distraerme, cada pensamiento volvía a la taza. Incluso llevé café a la calle, solo para sentir que tenía el control. Pero nada parecía normalizar la sensación de incomodidad. Sin explicación, era algo que ocupaba mi mente de principio a fin del día. Comencé a anotar cada detalle. La hora en que despertaba, la posición de la taza, incluso el clima del día. Parecía una tontería, pero me daba una sensación de control. Un día noté que el vapor siempre se levantaba hacia el mismo lado, como si alguien hubiera colocado la taza con cuidado, observando. Empecé a sentir que había un patrón, pero no podía descifrarlo. Cada mañana era una mezcla de miedo y fascinación. Quería entender, pero también temía descubrir demasiado. Una noche, no pude dormir. Me quedé mirando la mesa de la cocina desde la cama, preparándome para levantarme temprano y observar. Sonaba absurdo, pero mi ansiedad era real. Cerca de las 3 de la mañana, escuché un leve crujido en el pasillo. Mi corazón se aceleró. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar, pero el silencio regresó rápido. No había nadie. Sin embargo, la sensación de que alguien me observaba no se fue. Al día siguiente, la taza estaba allí como siempre, pero esta vez noté una pequeña marca en el platito, un rasguño que antes no había visto. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna tenía sentido. Empecé a dudar de mí misma, pensando que quizá estaba imaginando señales que no existían, pero cada mañana se repetía lo mismo: la taza caliente, el aroma del café, y yo paralizada, sin saber si reír o llorar de nervios. Volví a hablar con el dueño del departamento, tratando de obtener más información. Él suspiró, con ese aire de quien ya ha contado la historia muchas veces. El anterior no soportó. Sentía que alguien estaba en el departamento, pero nunca vio nada, solo café. Se mudó de repente.
Intenté imaginar qué tipo de persona haría eso, pero ningún humano podría ser tan discreto y constante. Incluso buscando explicaciones lógicas, nada encajaba. Empecé a mantenerme ocupada con el trabajo, solo para no quedarme mirando la taza. Pero, por más que intentara distraerme, todos mis pensamientos volvían al café. A veces llevaba mi propio café a la calle, solo para sentir que aún tenía algo de control. Pero la sensación de incomodidad no se normalizaba. Sin explicación, era algo que llenaba mi mente desde la mañana hasta que me dormía. Un día, instalé una cámara sencilla en la cocina, solo para registrar. Pensé que tener pruebas me haría sentir más segura, pero al revisar las grabaciones, no se veía a nadie entrando, preparando el café o tocando la taza. Era como si apareciera sola, sin intervención humana. Un escalofrío recorrió mi espalda y comencé a pensar que tal vez era mejor no saber la verdad. Sin embargo, no podía dejar de observarla. El café empezó a afectar mi rutina diaria. Sentía ansiedad solo de imaginar la mañana siguiente. Tenía miedo de acercarme a la mesa, pero al mismo tiempo sentía una necesidad inexplicable de mirar la taza. Era un círculo vicioso que me dejaba cansada y tensa. A veces me quedaba de pie, observando fijamente, como si pudiera descubrir algo solo con mirar, pero nunca lo lograba. Cada día repetía lo mismo, y el ciclo de miedo y fascinación se volvía casi insoportable. Una noche, escuché pasos ligeros en el pasillo del departamento. Me quedé congelada, intentando escuchar, pero el silencio volvió rápidamente. Nadie estaba allí. La sensación de presencia creció, y empecé a sentir que alguien me seguía, sin mostrarse. Me acosté, pero no pude dormir bien. A veces me preguntaba si lo estaba imaginando, pero la consistencia del café caliente todas las mañanas era imposible de ignorar. En los días siguientes, empecé a dejar notas junto a la taza. Preguntaba quién lo estaba haciendo, por qué, o incluso escribía mi nombre. A la mañana siguiente, la taza estaba allí, pero las notas permanecían intactas. Era como si alguien viera todo, pero nunca respondiera. Empecé a sentir que había una comunicación silenciosa, una presencia que existía, aunque yo no pudiera comprenderla. Esa sensación me mantenía inquieta y alerta a cada instante. Noté que mi sueño se volvía cada vez más fragmentado. Me despertaba varias veces en la noche imaginando pasos, susurros o el sonido de la taza siendo colocada en la mesa. Mi mente trataba de racionalizar, pero no había explicación. La rutina laboral continuaba, pero mi mente estaba siempre en el departamento, en el café que aparecía sin razón. Era como vivir con algo invisible, constante y silencioso, que moldeaba mi vida sin mi consentimiento. Comencé a darme cuenta de que mi ansiedad matutina estaba cambiando mi comportamiento. Tenía miedo de acercarme a la mesa, pero al mismo tiempo, una necesidad inexplicable de ver la taza. Era un círculo contradictorio que me dejaba agotada y tensa. A veces me quedaba parada, observando fijamente, como si pudiera descubrir algo solo con mirar. Pero nunca lograba entender. Cada día repetía la misma rutina, y el ciclo de miedo y fascinación se volvía casi insoportable. Un día, desperté y noté que el café tenía un aroma más intenso de lo habitual. Fui a la cocina y vi una pequeña mancha en la esquina de la mesa, como si algo se hubiera derramado sin querer. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si alguien había entrado realmente o si era una ilusión. Todo permanecía intacto, sin señales de forzamiento. El misterio continuaba consumiéndome, sin ofrecer respuestas. Empecé a sentir que mi sueño estaba cada vez más fragmentado. Me despertaba varias veces en la noche, imaginando pasos, susurros o el sonido de la taza siendo colocada. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna tenía sentido. La rutina laboral continuaba, pero mi pensamiento estaba siempre en el departamento, en el café que aparecía sin explicación. Era como vivir con algo invisible,
constante y silencioso, que controlaba mi vida sin que yo lo aceptara. En un momento de valor, intenté hablarle a la taza, como si alguien pudiera escucharme. Hablé en voz baja, preguntando quién estaba allí y qué quería. El silencio me respondió. Después, me quedé pensando si la presencia ya sabía todo lo que sentía y pensaba. La idea me asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Era imposible escapar del misterio, pero también imposible quedarme pasiva. Cada mañana me lo recordaba de manera clara y silenciosa. Empecé a prepararme para tomar una decisión que ya sabía que tendría que tomar. El departamento ya no era solo un lugar barato, era un espacio cargado de tensión, donde algo invisible se hacía presente todos los días. Pensé en mudarme, siguiendo el ejemplo del inquilino anterior. Pero cada vez que me acercaba a la puerta para llamar al dueño, dudaba. Era como si una fuerza invisible me mantuviera allí, desafiando mi voluntad de irme. Una mañana sentí algo diferente. La taza estaba boca abajo en el platito, como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Mi corazón se aceleró y retrocedí instintivamente. Empecé a preguntarme si había límites para lo que esa presencia podía hacer, o si cada acción era simplemente simbólica. La mezcla de miedo y curiosidad se volvió insoportable. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero algo me decía que mientras permaneciera, el café seguiría apareciendo. Hasta hoy, no sé si me mudaré o me quedaré. Cada taza de café caliente, cada mañana silenciosa en Ciudad Juárez, me recuerda que hay algo que no puedo entender ni controlar. Intento convivir con ello, al menos parcialmente. La sensación de ser observada permanece, pero he aprendido a sobrellevarla de alguna manera. Tal vez algún día descubriré la verdad, o tal vez el misterio sea exactamente eso. Una rutina de café caliente, silenciosa y persistente, que sigue ocurriendo incluso cuando nadie está mirando. A veces me pregunto si otros inquilinos sienten lo mismo, o si es algo que ocurre solo conmigo. Pero el dueño me aseguró que no soy la primera y seguramente no seré la última. Esa idea me hace sentir menos sola, pero no más tranquila. Al final, cada mañana es una mezcla de miedo y aceptación. Me preparo para ver la taza, para enfrentar lo inexplicable. Y aunque nunca obtenga respuestas claras, he aprendido a vivir con el misterio. Quizá en algún nivel, esa taza es ahora parte de mi vida y parte de mi rutina que no puedo romper.